dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas. ¿Y para qué? Pues para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Bienvenido, Fernando, qué gusto compartir otro episodio contigo en un mes atípico, pero para todos los años de podcast que llevamos, porque son 2 episodios en el mismo mes, pero ha sido para mí un mes pero tan extenso que parece que no hubiera habido diferencia que el primer y el último episodio de este mes lo estemos grabando juntos. No me extraña porque me comentabas antes de activar los micros que has terminado en este mes las 2 formaciones en las 2 universidades con las que estabas liada desde hace poco, ¿no? O sea que me imagino que te habrá pasado por un lado el mes rapidísimo, pero por otro lado la intensidad habrá sido sobrehumana. Sí, no sé si sobrehumana, pero ¿sabes qué fue una de las cosas que jugó también quizás en contra de lo que podría ser la agilidad de los trabajos, del dictado de clases, es que estaba con 2 usos horarios pero muy diferentes. Estaba dictando para Córdoba, para la Universidad de Santiago de Compostela, ahí en España, Sí. y con el horario de ustedes, 5 horas más, y la otra formación que era con el Colegio de Arquitectos, un colegio de arquitectos en México, con 3 horas menos. Así que terminaba muy tarde en la noche y empezaba en la mañana a dar clases, y habían días que coincidían, entonces se me hacían jornadas extensas de 14, 15 horas terminando de dar clases, y bueno, pero disfrutándolo un montón. Me encanta dar clases, así que estaba en mi salsa, se puede decir así. Bueno, no pasa nada. Cuando des la clase en la Universidad de Singapur, a ver a qué hora tienes que despertar. Bien, me va a tocar aprender bien a hablar algún otro idioma más allá del castellano, porque es así. Bueno, para los que se están sumando a la audiencia y a esta modalidad de episodio compartido que tanto disfrutamos, en el episodio anterior en colaboración ya comenzamos a dialogar sobre las características de los jardines, desde el diseño hasta, en un momento llegaremos al mantenimiento, de los jardines con pendientes, porque tanto Fernando, donde trabaja, como en mi zona, tenemos cerros, tenemos montañas, y a veces hay jardines en las laderas de las montañas. Así que hoy continuamos con ese tema, ¿no es así, Fernando? Sí, continuamos, pasamos a hablar, en este caso, en este episodio vamos a empezar hablando sobre las terrazas, ¿vale? Más o menos compartiendo nuestras diferentes experiencias. Por ejemplo, la mía es que en la zona donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo diseño y construyo jardines, ocurre lo que estabas diciendo, que como estamos enfrente del mar, pues ya intentan crear las urbanizaciones en las laderas de las montañas para que así haya una gran cantidad de casas con vista a mar, que puedan ver mar. Entonces, claro, eso es precioso, las vistas realmente que son maravillosas, es muy bonito. Es no muy práctico porque hace falta entonces el coche para todo, porque como vives en la ladera de la montaña, para ir a comprar el pan necesitas coche. Y tampoco es muy práctico para jardines, porque, claro, un jardín 100% horizontal o máximo con 2 niveles se aprovecha muchísimo, ¿no? Sin embargo, estos jardines en ladera, pues en algunos casos, si la pendiente es muy pronunciada, pues claro, se pierde muchísimo metro cuadrado de jardín útil. Aún así, una de las soluciones es crear terrazas. Siempre que tengamos una pendiente, la primera solución que se nos va a venir a la cabeza es aterrazarla, crear diferentes niveles. En este caso yo prefiero siempre no hacer terrazas muy altas. Cuando digo muy altas quiero decir que no tengan muros muy altos, que queda feísimo, sino que sean muros más bien pequeños. Prefiero que haya más terrazas, pero de menos altura. Y normalmente las terrazas más altas, las que están más cerca de la casa, son las que se suelen utilizar para la vida útil, para la mesa, las sillas, las hamacas para descansar, un poquito de jardín, por supuesto, que acompañe y decore la proximidad de la casa. Pero luego ya las siguientes terrazas, pues ya
se abren otros, la paleta, ¿no? Es más amplia y ya podemos entrar, por ejemplo, en una segunda terraza inferior, llenarla de arbusto mediterráneo, de aromática, de sero, de plantas de sero, jardinería. Y quizás el nivel inferior, que siempre queda más lejos, es aquel nivel al que, bueno, ya no vas tanto, el propietario de la casa ya le cuesta más bajar hasta allá abajo, pues ahí igual ya es una zona más propicia para árboles frutales, para huerto, quizás una zona de juegos, quizás una zona destinada especialmente a los perros. Bueno, da más juego. Se pueden crear como diferentes ambientes. Aquí ocurre más o menos lo mismo. Tenemos muchos jardines, la mayoría de los jardines están en la ciudad y en lo que sería el Gran Mendoza, por lo cual los terrenos son más bien planos. Pero cuando ya nos empezamos a alejar del centro de la ciudad, ya sí tenés urbanizaciones en laderas de cerros y, y bueno, y respetamos esta misma regla que estás comentando, que casi podríamos decir que es como una especie de principio universal, que si tenés, mientras más nivel o más desnivel tengas en el terreno, te va a exigir tener mayor cantidad de terrazas por varias razones. Una, la que acabas de comentar, y la otra es que el movimiento de suelos que viene después, cuando uno define las terrazas, el descabezado del suelo, que es decir, sacar esa parte linda del terreno, la que tiene mayor cantidad de materia orgánica, que es el horizonte A, la parte superficial del suelo, también va teniendo sus bemoles. Llegamos quizás a subsuelo de roca, entonces mientras mayor cantidad de terrazas hagamos, cuando la pendiente es muy grande, va a ser la mejor decisión. Pero, ¿esto qué pasa? Nosotros estamos hablando del propio terreno, pero hay algo que también tenemos que empezar a comentar, que casi creo que va a ser el eje de este episodio, que tiene que ver con estas terrazas escalonadas que las podemos ver aquí desde las civilizaciones más antiguas de América. Podríamos decir que son como tecnologías agrícolas. En el Mediterráneo también existe algo así, en donde hay muros construidos por piedra, sin ningún material de unión. De hecho, cuando yo vivía en la Patagonia, hice una pequeña terraza construido con piedras que estaban sueltas en el terreno, que habían sido de un corral de Pirca. Los corrales de Pirca en el sur de la Argentina son corrales hechos con piedra. Había un corral destruido. Bueno, esas piedras sirvieron para hacer el muro de contención de una pequeña terraza. Y esto también ha ocurrido en distintos lugares, en España, en Francia, en Grecia, en Chipre, en Croacia, no solamente en América. Así que es algo que venimos usando como una tecnología antigua, ¿no es cierto, Fernando? Sí, la verdad que aquí también tenemos esa tradición y podemos encontrar, sobre todo, bueno, en parcelas antiguas o parcelas que fueron rústicas o que estuvieron destinadas a la agricultura y que luego, con el crecimiento de las poblaciones, se han incorporado a la zona urbanizable y se han convertido ya en jardines modernos y bonitos. Hay este tipo de muros de piedra seca. La verdad que es increíble, ¿eh? Si no me equivoco, piedra seca significa simplemente que es una piedra colocada sobre otra de forma que se sostenga bien sin utilizar ningún tipo de argamasa, ningún tipo de cemento ni nada parecido. Y alguna vez nos ha tocado restaurar alguno de estos muros porque estaba con el paso del tiempo, si la casa se había dejado un poco y luego la ha comprado una persona y la estaba rehabilitando, pues había que rehacerlos y siguiendo la misma técnica. Pero lo que no ocurre en esta zona es que se utilice esta técnica desde un inicio, o sea, que se plantee una casa nueva, un jardín nuevo desde cero y ya se aplique esta técnica para construir muros. Esto sí que la verdad que aquí no está arraigado, simplemente se restauran viejos muros. No sé si allí, Claudio, tenéis más tradición, incluso en una casa nueva podéis aplicar este arte, ¿no? de los muros con piedra seca. No, en mi experiencia no hemos usado piedra seca en ninguna oportunidad dentro de mi trabajo profesional aquí en Mendoza. De hecho, cuando yo lo hice viviendo en la Patagonia, en la provincia de Neuquén, me miraban raro, diciendo, eso ya no se usa más.
porque es muy común los muros de hormigón armado y listo. En todo caso, después le pegarán una piedra decorativa. Y algo que no se usa tanto, o quizás yo no lo he visto, no me ha tocado tampoco, pero sí lo he visto, y creo que he visto también algún trabajo tuyo, el uso de los gaviones rellenos de piedra. No solo como una pared divisoria, sino como elemento contenedor de material cuando tenemos que trabajar con desniveles. ¿O no es así? Sí, aquí, eso sí, los gaviones sí que los utilizamos. Más que nada porque el ayuntamiento, con sus normativas cambiantes, innovadoras, pues están empeñados en ir prohibiendo cosas. Hace unos años hacíamos muchísimo aterrazamiento con piedra grande de rocalla, que hace falta máquinas excavadoras pesadas para colocarlas, piedras de 1 tonelada, de tonelada y media, de 2 toneladas. Y lo que pasa que las bonitas son las que se recuperaban del bosque. Entonces, claro, llegó un momento pues que se podría decir que iba todo el mundo a expoliar piedras al bosque. Y claro, eso tampoco era sostenible, ¿no? Luego se dejaron hacer con piedra de cantera, pero bueno, también las canteras ahí a pleno rendimiento, pues también ya les fueron diciendo que dejaran ya de extraer tanta piedra. Y ahora simplemente en casi todos los sitios por normativa está prohibido. Entonces, claro, te quedan pocas opciones para aterrazar. No te dejan construir muros de hormigón, más que un cierto porcentaje según la normativa. No te dejan colocar piedras grandes de rocalla. Y claro, ya solo queda o gaviones, que sí que están permitidos, o crear bancales, no sé, con red de coco o con madera, con traviesa de tren. Claro, lo más duradero va a ser siempre el gavión. Y además, ahora que se está construyendo un tipo de casa así más moderna, más tipo, aquí se llaman casas cubo, casas que no tienen techos a varias aguas, que son como el techo es como recto, encaja en esta línea más moderna, encaja muy bien el gavión, ¿no? El gavión es muy sencillo, simplemente poner una buena base, una zanja. Si la altura va a ser grande, pues mejor que esa zanja sea de hormigón, esté rellena de hormigón para que sirva como cimiento. Y si va a ser una altura pequeñita, una zanja llena de grava suficiente, en un terreno bien consolidado, que luego el terreno no se mueva o se mueva lo mínimo. Y ya está, es colocarlos un poquito al tres bolillo que se llama, o sea que no coincidan todas las juntas, rellenarlos de piedra, a veces ya se compran rellenos, y ir colocándolos. Si remontas en ladera, lo que hay que hacer es, a ver si soy capaz de explicarme bien, solo con un micro, sin poder utilizar las manos. Tienes que ir como la primera fila, imagínate, pues haces una fila de gaviones, y la segunda la tienes que traer un poquito para adentro hacia la tierra, que queden unos 10 centímetros, 15 centímetros, o bueno, con 10 suficiente, para que sea un poquito como las pirámides de Egipto, perdón, como un poquito escalonado. Y ya está. Eso simplemente es, bueno, para respetar las leyes, ¿no?, de la contención de la Tierra, para que funcione desde un punto de vista de, bueno, de la física, podríamos decir, ¿no? Y ya está, pero es muy, muy utilizado, que tampoco quiere decir que sea barato, ¿eh? Es como, si uno lo mira de frente, tenemos como, uno puede ver una pared con ladrillo visto, en donde la primera hilera forma un gavión al lado del otro, la que le va encima se desplaza un poquito, a lo mejor a la derecha, a veces un 50% para que quede solapado al medio, y Ujú. además se va corriendo contra la pared más alta para poder contener el material. Creo que así entendí lo que comentabas. Sí, quizás sí quedó bien explicado. Bueno, No tiene una línea vertical que se respete, no está aplomada porque se vuelca contra la pared más alta, contra el muro que tiene que contener. correcto. Y bueno, pero hasta ahora, Fernando, hemos estado hablando de materiales duros, Ujú. piedra, el hormigón, pero tenemos otra forma también de contener taludes y podríamos hablar de bioingeniería de taludes cuando la propia planta es la que sostiene la tierra. Y ahí quiero que comiences vos a contar. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, aquí lo que hacemos, lo que utilizamos muchísimo es la red de coco. ¿Qué misión cumple la red de coco? La red de coco, que como la propia palabra dice, está fabricada con coco, con fibra de coco. Normalmente se fabrica en Indonesia, que allí hay gran cantidad de este material y allí también la mano de obra es barata. Es un producto que se hace a mano.
No siempre es igual, puede haber diferencias. Si compras en un mes y luego compras al cabo de 7 meses, puede ser diferente porque al estar hecho a mano, pues puede estar hecho a mano en otra población, en otro poblado. Pero bueno, técnicamente es lo mismo. Es una red que se va a ir degradando con el tiempo. ¿Y qué ocurre? Que la red va aguantando el terreno en lo que la vegetación lo va asentando con sus raíces y con el crecimiento. Entonces es como un poquito como, mientras tú te espabilas, ya me ocupo yo de aguantar la tierra, que luego ya llegarás tú cuando yo me degrade. Entonces, en función del proyecto, pues hay que poner una red de coco de más calidad o de menos. ¿Qué significa la calidad? Pues de más calidad, aparte de que obviamente es de mayor precio, lo que se va a conseguir es que se va a degradar más tarde. Entonces, si nosotros vamos a poner un tipo de planta que sabemos que va a tardar más tiempo en extender sus raíces y así contener la tierra, pues entonces ponemos una red de coco que dure más para que esa planta tenga más tiempo. Y viceversa, si la planta lo va a hacer muy rápido, pues la red de coco más sencilla, que solo nos dure 2 o 3 años, sería suficiente. Bien, estamos hablando en este momento de terrenos que no tienen una pendiente tan grande o que hay una pendiente entre las terrazas. Y también podemos usar otras técnicas para contener el sustrato, como por ejemplo las fajinas, que consisten en atar ramas que están vivas y disponerlas horizontalmente siguiendo las curvas de nivel para frenar, entre otras cosas, el escurrimiento y de esa manera ir frenando ese sedimento que hablamos en el comienzo del episodio anterior, el agua puede llevarse. También podemos usar estacas vivas que se entierran directamente en el talud y si la especie lo permite, estas van a terminar después enraizando y formando parte de una estructura viva del terreno. También podemos usar geotextiles biodegradables, las mantas de fibra vegetal que acabas de comentar, que facilitan que la vegetación que incorporemos y colonice esa pendiente y evite que se siga erosionando en algunos casos o evite la erosión en otros hasta que se ancle la raíz. Pues sí, estas serían más o menos las técnicas así más conocidas, las que más se utilizan. Y entonces luego ya lo importante sería qué plantas utilizamos, ¿no? Para colonizar estas pendientes. Aquí en la zona donde yo estoy, España, Mediterráneo, cerca de la costa, por tanto no hay mucho frío. Me encanta utilizar el romero rastrero. El romero rastrero es mi planta preferida. Durísima, pocos problemas, agarra muy bien el terreno, crece relativamente bastante rápido, cubre y lo deja todo verde. Luego si encima le damos un mantenimiento, ciertos recortes con cortasetos esporádicos, pero sin dejar que se desmadre mucho, sin dejar que las ramas inferiores se hagan muy leñosas. Entonces ya queda como una cobertura, como, voy a exagerar al decirlo así, pero es como un césped. El talud, la pendiente va a quedar como totalmente cubierta de verde, como si fuera un césped, una superficie totalmente verde. Y queda muy bonito. Y si no se quiere realizar este trabajo, pues se deja un crecimiento más natural. Lo que pasa es que en ese caso los romeros rastreros van a llegar sin ningún problema a 1 metro de altura. Van a quedar verdes solo por arriba, por abajo van a quedar secos, pero tampoco se va a ver, porque lo verde es lo que se va a ver, lo que está arriba, ¿no? Pero me encanta el romero, siempre recomiendo romero. En otras ocasiones, bueno, si es un sitio más sombreado, aquí usamos entonces la hiedra, Hedera helix. Lo que pasa es que depende del cliente, porque tenemos mucho cliente de Europa, donde la hiedra allí es considerada una mala hierba. O sea, crece tanto, porque allí llueve mucho, hay humedad. Entonces, es una planta que crece tanto que ellos la consideran una mala hierba. Ellos no entienden por qué en España esta planta se puede comprar en un vivero, en un garden, y se puede plantar en tu casa, cuando allí lo que hacen es intentar exterminarla porque no para de salir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Donde plantamos la hiedra, a qué cliente. Y si no, pues también estamos usando ahora muchísimo el Trachelospermum jazminoides, lo llamamos el jazmín de leche, o el jazmín japonés. Y funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien, tanto hacia arriba, o sea, trepando, como cayendo, cubriendo en pendiente hacia abajo.
Da una flor que huele a azahar. Aquí más o menos es cuando ya estamos a mitad de primavera. Y muy bonita, flor blanca, perfecta. Y luego la planta es siempre verde, o sea, es perenne, no pierde la hoja en invierno, con lo cual cubre el terreno. Acá hay dos tipos de jardines, hay dos líneas casi que podríamos decir. Una que tiene que ver con el uso de plantas nativas, de arbustos como la jarilla, el retamo, y que tienen sistemas radiculares bastante profundos que estabilizan muy bien el terreno, sobre todo cuando hablamos de suelos pedregosos. También podemos utilizar algunas gramíneas dentro del género Muhlenbergia que que son especialmente aptas para este tipo de paisaje árido. Pero a lo que estabas comentando sobre la hiedra, se me vino a la mente un hotel muy importante aquí, muy histórico, que incluso está en lo que ahora se denominó hace unos años como reserva, y ese hotel tiene árboles, mucha vegetación exótica plantada y por lo tanto hay mucha sombra y hay humedad. Entonces, ¿qué se utilizó como cubresuelo para contener el material y para dar el verde? Justamente la hiedra, la Hedera helix, que se la lleva también recortada con cortacetos para que no crezca en altura y se va haciendo el seguimiento periódicamente para evitar que empiece a trepar por los troncos de los árboles. Entonces uno está bajo la sombra de esos árboles que deben tener alrededor de 80 a 100 años y hay un manto verde perfecto y compacto debajo de esa sombra gracias a la hiedra. Y antes de continuar, me gustaría, porque hasta ahora estamos hablando de plantas, eh, pero hay un tema que para mí ya un poco lo sabe la audiencia y lo sabes vos, Fernando, que no es secundario, porque muchas veces tenemos que caminar en un jardín que tiene pendiente y por más lindo que sea ese desnivel, si nadie puede recorrerlo con comodidad, creo que nuestro trabajo diseñando falló. Justamente hablaba de eso con un cliente hoy. Hoy he visitado a un cliente y estábamos hablando de cómo diseñar, acaba de comprar la casa y quiere reformar el jardín. Y le decía justamente esto, le decía, el jardín ya están hechas las terrazas, porque el jardín ya está hecho, lo que pasa es que lo vamos a cambiar prácticamente en un 80%. Y le decía que claro, que lo de las terrazas está muy bien, pero si no es cómodo recorrerlas, o en este caso yo le decía, si no es cómodo llegar a las inferiores, falla el diseño, como tú dices, porque nunca vamos a bajar. Entonces yo un poquito, que a mí siempre me gusta como no malgastar el dinero, le decía, es que si ahí no vas a bajar porque el acceso no es cómodo, pues no gastes dinero ahí, no vamos a poner ahí grandes cosas, no vamos a hacer un gran diseño, porque simplemente es que no vas a ir nunca. O vamos a arreglar los accesos para que sean cómodos, para que puedas disfrutar del jardín y no te esté dando miedo bajar por ese sendero o por esa escalera. Entonces, ¿cómo lo íbamos a conseguir eso? Pues primero, si elegimos que mantener sendero, que sobre todo la inclinación no sea mayor del 8%, para que no sea peligroso. Y si es posible, sí, por presupuesto podemos, le recomendaba hacer escaleras, pero escaleras cómodas, escaleras que tengan una huella ancha, lo más ancho posible que permita el desnivel. Y también intentar que cada, no sé, a lo mejor 4 o 5 escalones, o 6 o 7, lo que vaya pidiendo el terreno, incorporar un rellano que es como 2 o 3 veces un escalón, incluso 4 quizás, y son pequeñas zonas donde puedes descansar, puedes hacer una pequeña pausa en tu recorrido de bajada por la escalera y entonces aprovechar para tranquilamente, sabiendo que hay espacio suficiente que no te vas a caer, mirar a tu alrededor y disfrutar del jardín, ¿no? O sea que, en principio, esos son los consejos que doy en cuanto a accesos, que sean cómodos y que sean amplios. También, por ejemplo, que pueden ir 2 personas, si bajas con un amigo, con tu hijo, con tu mujer caminando, que puedan ir los dos, uno al lado del otro, que no haya que ir en fila india. Entonces, ser un poco generoso en el ancho.
Y siempre los materiales, pensar que sean materiales que no sean resbaladizos, para cuando hay humedad, cuando acaba de llover y esas cosas. Excelente, Fernando. Te has sacado un 10. Muchas gracias. Muchas veces uno piensa que cuando se habla de desniveles y en entorno urbano o en los jardines, las pendientes, las escaleras, las rampas, son cosas que a veces nos resultan incómodas de pensar. Hablabas recién de un 8% de pendiente en una rampa. Eh, yo me atrevería en algunos casos a ver si se puede hacer inferior todavía por aquellos usuarios de silla de ruedas o de andadores, o por ejemplo, cuando uno tiene hijos pequeños que están en los cochecitos de bebé, y movernos con un cochecito, con el niño, más el bolso, con todas las cosas para cambiarlo por pendientes mayores, termina siendo un ejercicio físico interesante. Entonces, me gusta esto que has compartido. Las dimensiones siempre van a depender de dónde está el jardín. No es lo mismo un jardín de una vivienda residencial a de algún, por ejemplo, hotel en donde tiene que asegurar también mucho más la accesibilidad. Pero para no meternos en ese terreno, que lo podemos seguir hablando después en el otro podcast, el de neuropaisajismo, la ladera tiene una piel viva, que es la que venimos charlando. Entonces, pensar qué plantamos y por qué es una de las razones por las que estamos acá. Porque muchas veces conviene explicar antes de hablar de especies puntuales, porque en una pendiente la parte alta tiende a ser más seca y más expuesta a la erosión, porque el agua ya no se queda, escurre, y la parte baja en cambio recibe lo que la parte alta no retuvo, hay más humedad, más sedimento, hay más materia orgánica acumulada en el tiempo, y esto termina siendo como una especie de simplificación útil, no una regla sin excepciones, porque la orientación, el viento y la vegetación existente también modifican esto. Pero como punto de partida ordena un poco el diseño. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que quizás para esto hay que tener bastante conocimiento ya de plantas, ya te diría a nivel de experiencia. No solo lo que dicen los libros, que está muy bien, sino también haber acumulado ya cierta experiencia. Entonces ya tienes en cuenta que la zona superior de la pendiente, como tú bien decías, va a estar más seca, le va a dar más el viento, va a perder más rápido los nutrientes, que van a ir simplemente por la propia gravedad, van a ir bajando para abajo. Entonces ahí ya tenemos que utilizar esas plantas que nosotros sabemos que tenemos en nuestro cerebro, en la experiencia, que aguantan mejor en situaciones más complicadas, en terrenos más pobres, en terrenos más secos. Y si queremos incorporar plantas más bonitas, que decoren con más flor, que por tanto van a necesitar más energía, más agua, podemos intentar, al diseñar la ladera, al diseñar la pendiente, podemos intentar esas ubicarlas en la zona más inferior. Simplemente van a estar un poquito mejor que si las colocásemos arriba. En todos lados yo creo que este principio se va manteniendo con las particularidades obviamente del lugar, del clima, del terreno. No es lo mismo el jardín que te toca a ti trabajar en Costa Brava que el que me toca trabajar a mí, aunque hay muchos puntos en común, que a lo que puede ocurrir en un terreno, en un jardín con pendiente, por ejemplo en Colombia, donde tenés mucha vegetación, mucha cobertura del suelo, mucha agua proveniente de la lluvia, por lo que va a ir como marcando un lineamiento distinto al que nos puede llegar a tocar a nosotros en cuanto tenemos que agregar agua para regar a las plantas. Entonces, si ese riego está mal distribuido, uno puede terminar con esta base sobre regada, podemos terminar erosionando y teniendo esta parte superior del jardín, la parte más alta, prácticamente desértica. Y esto es exagerando un poco lo que venimos charlando sobre las plantas, sobre cómo las usamos, qué especie elegimos y cómo la regamos.
Bueno, el tema del agua sabemos que es un tema amplio. Podemos estar hablando sobre ello muchísimo. Además, porque los dos tenemos acumuladas experiencias grandes sobre épocas de sequía que han determinado cómo han sido nuestros diseños de jardines durante esas épocas, ya que hemos tenido que pivotar, como se suele decir, hemos tenido que cambiar nuestras costumbres. Veníamos quizás de épocas de más lluvias, creando jardines como paisajistas, tanto tú como yo, poniendo grandes extensiones de césped, poniendo grandes zonas de plantas que requieren mucho agua, y hemos tenido que cambiar totalmente a un diseño más acorde a la serojardinería, ¿no? Entonces, claro, tema agua ya sabemos que importantísimo, es un recurso muy valioso y por tanto va a definir totalmente el diseño de jardín, ¿no? Pero si te parece, Claudio, en principio, como en otros episodios hemos hablado de esto, hemos hablado de Sí. serojardinería, hemos hablado muchísimo de cómo ahorrar agua, cómo crear zonas hídricas, que el sistema de riego esté pensado para no regar todo el jardín igual, sino regar las zonas que necesitan más agua con una fase de riego, las que necesitan menos con otra fase de riego. Todo esto lo hemos hablado en otros episodios. Sí, yo lo que estoy esperando, Fernando, en realidad era como para darte pie a que me empieces a contar sobre la paleta vegetal que usás en tus jardines. La paleta vegetal intento que sea lo más amplia posible porque es que me encanta la diversidad. Me encanta. Sí es verdad que si creas masas de flor, por ejemplo, un parterre bastante grande, una ladera, una pendiente bastante grande, solo de lavanda, solo de romero, solo de gaura, sí es verdad que el impacto visual es importante. O sea, cuando la planta está en su máximo esplendor, la verdad que es muy bonito. Lo que pasa es que el resto del año, pues claro, esa zona tan grande tuvo su momento y ya pasó. Y ya te queda toda esa zona como en pausa, esperando a que llegue otra vez su momento. Entonces, mi paleta a mí me gusta más una paleta más diversa, donde cuando unas plantas están en su peor momento, haya otras que decoren esa zona del jardín, que también hagan que esa zona esté bonita. Entonces, uso mucho planta mexicana, uso mucho planta australiana, por supuesto, planta autóctona del Mediterráneo. Y lo que pasa es que por clima, tanto ciertas zonas de México como ciertas zonas de Australia son acordes a esta nueva tendencia de jardinería, respetando el agua, ¿no? El gasto en agua. O sea que la verdad que todo. Y si quiero flores, uso mucha vivaz. Está muy bien la vivaz. Da trabajo porque hay que podarla, requiere un mantenimiento, pero la vivaz luego es una explosión de flor. Vos sabés que acá le voy a dar una recomendación a nuestros oyentes de que se busquen información sobre el Jardín Botánico Marimurtra en Blandes, que está literalmente construido entre la ladera de una montaña y los acantilados sobre el Mediterráneo. Ahí van a ver una muestra impresionante de cómo se ha resuelto esto de la pendiente. Pero para no irme para aquel territorio en el cual todavía no lo recorro, volviendo aquí a Mendoza y a estas experiencias con las crisis hídricas que fueron largas durante más de una década, hizo que en muchos espacios se fuera consolidando el uso de plantas xerófitas, es decir, de bajo requerimiento hídrico, mucha gramínea, muchas plantas también exóticas que venían de México, como dijiste vos, también de Australia y de África. Esos fueron los tres, o sea, un país y dos continentes que nos proveyeron de algunas plantas resistentes a estos, digamos, a estas crisis hídricas, a estas temperaturas altas en el verano, plantas que están evidentemente adaptadas para sobrevivir con muy poca agua. Y lo interesante de todo esto es que no es solamente una estrategia técnica, sino también es un cambio cultural, porque durante mucho tiempo, dentro de lo que es el paisajismo aquí en Mendoza, imitó mucho
modelos de jardines europeos donde el césped es omnipresente, donde tenemos árboles de hoja caduca de clima templado y todo sostenido con un abundante riego artificial. Entonces, esta cero jardinería, el cero paisajismo, nos vino a traer una solución en esos momentos y nos vino a proponer esta mirada a nuestra propia flora nativa, al uso de plantas arbustivas y alguna herbácea, pero sobre todo arbustivas que encontramos en los terrenos vírgenes en la montaña, para revalorizarla, para mostrarla con sus flores de colores atractivos, con su follaje en algunos casos casi etéreo, y en otros, ya yéndonos un poquito más a un jardín más tipo desértico, incluso colocando algunas cactáceas muy estructurales como puntos focales en los jardines. Entonces, una de estas terrazas podía llegar a tener estos elementos haciendo un homenaje a la flora local. Y Claudio, ¿cómo podemos conectar todo lo que venimos hablando en este episodio con lo que es tu propio trabajo, tu trabajo en neuropaisajismo? ¿Cómo podemos dar algunas pinceladas desde ese punto de vista, desde el punto de vista del neuropaisajismo? Todo esto que estamos hablando sobre las pendientes y cómo diseñarlas. Mira, si nosotros nos enfocamos en lo que es la accesibilidad, que ya tocamos hace un ratito, el primer punto es tratar de eliminar la mayor cantidad de barreras dentro del jardín. Y cuando hablamos de barreras, hablamos de aquellas que impactan directamente en la accesibilidad física, es decir, el uso de rampas para los usuarios de silla de ruedas, de andadores o de algún otro tipo de soporte técnico para poder desplazarse, pero también la sensorial y la cognitiva. Y cuando hablamos de cognitiva, va a influir en cómo diseñamos los senderos, en cómo diseñamos los espacios, estos espacios que vos decías para poder observar en el jardín desde una perspectiva distinta, en un punto distinto del jardín, espacios que nos puedan llevar que nos puedan servir como refugio, que nos puedan llevar a esa introspección. Hay muchos elementos que van a ir ayudándonos desde la parte cognitiva, sobre todo en lo que es el neuropaisajismo. Y cuando pensamos un poquito más allá y pensamos en la experiencia vivida, que nos metemos en lo que es el corpopaisajismo, que es lo que vengo desarrollando con mi trabajo, ya también hacemos hincapié no solamente en las texturas que nosotros podemos ver en una planta, en los colores, sino también en los aromas, esto que vos comentabas sobre el jazmín de leche y de otras plantas aromáticas, cómo impactan en nuestros sentidos, cómo nos ayudan a relajarnos, cómo nos pueden llegar a activar. Así que hay un montón de elementos que nos van a ir dando herramientas para que cuando elijas una planta, ya sea una lavanda o una hierba luisa, que nosotros le llamamos cedrón, haya una razón extra a la parte estética. Por ahí iríamos trabajándolo desde el neuro y el corpopaisajismo. Me parece genial. Pues, ¿qué te parece, Claudio, si para cerrar el episodio hablamos un poquito rápidamente sobre el mantenimiento de este tipo de zona del jardín, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de este tipo de jardín. El mantenimiento es algo que yo creo que se suele subestimar, es algo que no se tiene muy en cuenta, quizás al inicio, y yo creo que es que habría que tenerlo en cuenta desde el primer momento, desde que se diseña ese jardín, ¿no? Al estar en jardín en pendiente, pues claro, no es igual que un jardín horizontal. Va a ser más incómodo trabajar en él y por tanto hay que intentar por encima de todo que las zonas queden bien cubiertas de vegetación para evitar el crecimiento de malas hierbas. Incluso en algunas zonas nosotros, si vamos a utilizar planta más lenta, que va a crecer más despacio o que incluso necesita un pelín más de agua, entonces con ese extra de agua va a salir más mala hierba, lo que hacemos es volver otra vez al coco, pero en este caso no a la red de coco, sino a la manta de coco. La manta de coco es totalmente opaca, o sea, es literalmente como una manta, como la manta que usamos para ir a dormir, y se pone sobre el terreno, también se va a degradar con el tiempo, pero ayuda muchísimo a evitar la aparición de malas hierbas. Es como si en un terreno plano pusiéramos corteza de pino. Como en un terreno en pendiente no podemos poner corteza de pino, pues se nos va a caer con la lluvia, pues ponemos una manta de coco, que también es vegetal, que evita la evaporación del agua, la erosión del terreno y la aparición de malas hierbas.
¿qué más crees tú que podemos aportar al oyente sobre el mantenimiento? Mira, mientras estás comentando y describiendo la manta de coco, se me ocurrió la siguiente expresión. Es como un mulching tejido, prácticamente. Pues exacto. Porque por un lado tenés todos estos beneficios de esa protección, por un lado térmica, por el otro lado evita la pérdida de humedad del suelo, por otro la aparición de hierbas no procedentes, y con el tiempo se va degradando y incorporando materia orgánica al suelo. Entonces se me pasó esa imagen de mulching orgánico tejido. Bueno, para responder a lo que me estaba consultando, el uso de planta nativa, de arbustos, eh, paradójicamente con el tiempo vamos a tener menos mantenimiento, porque son plantas que están adaptadas, porque no vamos a estar haciendo un mantenimiento exhaustivo como lo que nos puede llegar a demandar quizás sí las terrazas más cercanas a la vivienda, en donde vamos a tener área de césped. Entonces, esta protección del suelo con un mulching orgánico, un mulching inorgánico, con el riego sectorizado, con, por ejemplo, con mangueras de riego por goteo, nos va a ayudar a que no tengamos que estar controlando tanta mala hierba, que en realidad no me gusta mala hierba, sino hierba no procedente, esa planta que nació ahí y que no la colocamos. Y si usamos grava con fines decorativos, esto de incorporar la manta geotextil debajo para precisamente evitar que el diseño vaya modificándose por la aparición de plantas que no hemos colocado nosotros en el jardín, hace que el mantenimiento de esos espacios sea menor a lo que por ahí nos podríamos imaginar. Por lo tanto, reducir las áreas de césped yo creo que es una de las formas también de disminuir. Yo ya me estoy imaginando esas terrazas como los escalones de las pirámides, como decías vos, todas con césped. Bajar con la cortadora, con la desbrozadora, de una terraza a la otra por las escaleras, no me parece que sea muy práctico. Entonces, hacer un jardín dentro de la línea del paisajismo o incluso más con un estilo naturalista nos va a ayudar a que no sea una carga en el mantenimiento y como bien lo comentaste vos, eso se piensa desde el minuto cero antes de empezar a dibujar el jardín. Muy bien, Claudio, pues en principio lo tenemos y yo creo que con el primer episodio, la primera parte, que fue la que publicamos a principios de julio, ahí estuvimos leyendo la pendiente, estuvimos entendiendo todo lo que es el agua en estas zonas en pendiente. Hablamos de cómo sostener la tierra ya en este episodio, creando terrazas con muros, con bioingeniería y bueno, reconocemos que todo esto no lo hemos inventado ahora, esto viene de siempre, aterrazar los lugares en pendientes, se ha utilizado siempre en la agricultura, siempre en las épocas antiguas, o sea que simplemente lo hemos adaptado a los nuevos tiempos y los hemos convertido en zonas como que sean decorativas, más que por practicidad, que también, pero para decorar, ¿no? No para crear terreno productivo desde un punto de vista agrícola, ¿no? O sea que tanto aquí en el Mediterráneo, en Gerona, como allí, en Mendoza, en Argentina, se llega a principios parecidos, ¿no? Cada uno según su cultura ancestral, por una parte o por otra, pero se llega siempre a aterrazar las pendientes. Con lo cual, la recomendación de este episodio, pues no puede ser otra. Aterrazamos las pendientes. Así es, Fernando. Y con esto entonces podemos decir que hemos llegado al final de este nuevo episodio. Cerramos el mes, cerramos este tema de jardines con pendientes. Invitamos a la audiencia, obviamente, a que si les queda alguna duda, si les queda algún comentario, si quiere compartir una experiencia propia, que lo haga a través de los mensajes en la misma plataforma de podcasting en donde nos escucha, o que nos envíe un correo electrónico que siempre van a encontrar las direcciones nuestras en la descripción del episodio para poder seguir dialogando de este tema que me resulta muy, pero muy interesante. A lo mejor la audiencia quiere que planteemos un jardín imaginario con una pendiente determinada, cómo lo resolveríamos y podemos hacer como una especie de proyecto virtual
de un jardín. Pero eso depende de si a la audiencia le interesa el tema, si la audiencia quiere que sigamos desarrollando esto que tanto nos gusta y que tan cerca lo tenemos, que son los jardines en laderas. Pues un placer, Claudio, como siempre. Encantadísimo de la vida de estar aquí, de que me invites a tu podcast, a tu estudio de grabación. Encantadísimo de la vida de las personas que nos están escuchando. Gracias a todos. Sin vosotros esto no sería un podcast, sería simplemente Claudio y yo hablando. Entonces, gracias a vosotros por convertirlo en un podcast. Y Claudio, ya que tú me invitas a tu estudio de grabación, pues yo te invito a que vengas aquí a la Costa Brava, donde yo vivo, a darte unos bañitos en una cala, en una playita. Las playitas pequeñitas de difícil acceso que están acompañadas de un poco de acantilado. Aquí se llaman calas. Pues estás invitado a venir a darte un bañito también. A ver si te atreves. A atreverme me atrevo, tengo que ver cómo soluciono el tema de los pasajes nomás y ya el pasaporte lo tengo listo ahí esperando a ser usado. Venga, pues un abrazo bien fuerte. Gracias nuevamente por estar aquí y por compartir tu experiencia. A ti. Bueno, entonces no nos queda otra cosa más que despedirnos hasta el próximo episodio, en mi caso, la semana que viene, y con Fernando hasta el último jueves del mes de agosto. ¿Quieres despedirte, Fernando? Pues 2 continentes. 2 hemisferios. 2 profesionales. Unidos por una misma pasión. La jardinería. Hasta nuestro próximo encuentro. Adiós. Adiós.